Estuvimos hablando acerca de la condescendencia del Espíritu, ¿verdad? Y ya lo explicamos y apuntamos ahí alguna serie de círculos en donde vimos cómo el Espíritu Santo fue condescendiendo en el plan y el propósito de Dios. En primer lugar hablamos que en San Juan capítulo 4, 24 nos dice la Biblia que Dios es ¿qué? Espíritu. También hablamos de que mucha gente sin querer, ¿verdad? Le ha puesto al Espíritu de Dios el apellido de Santo. La palabra santo es bueno, es correcto. Sin embargo, le dicen Espíritu Santo, como si santo fuera su apellido, pero en realidad no es así, sino que es un atributo del Espíritu. Es un Espíritu que es santo. El Espíritu de Dios es santo, ¿verdad? Pero en San Juan capítulo 4, 24 nos habla solamente que Dios es Espíritu. También en Génesis capítulo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así dice nuestra versión. La versión en hebreo dice Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La versión latina o las versiones más modernas dicen en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y luego dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? ¿Correcto eso? Entonces decimos que el Espíritu de Dios, el Espíritu, el Rey Eterno, el Gran Espíritu, como le decían los indios americanos, ¿verdad? El Gran Espíritu. No estaban tan equivocados. Obviamente que adoraban muchísimas deidades, en este caso a la naturaleza, el río, adoraban ciertas deidades de palo, de piedra, ¿verdad? Pero hablaban de ese Gran Espíritu. En realidad, Dios es Espíritu. Luego dijimos que ese Dios Espíritu se hizo carne, se convirtió en un hombre, en un siervo, ¿verdad? Se hizo carne, se hizo hombre, se hizo siervo, ¿verdad? Y luego, en la tercera parte dijimos que el Espíritu Santo habitó en ese cuerpo de carne en toda la plenitud de la deidad. Volvemos a repetir. Primero, Dios es Espíritu. Segundo, ese Espíritu se hace carne, matable, un templo, ¿verdad? Un hombre. Lo dice Filipenses capítulo 2, lo dice 1 Timoteo 3, 16, ¿verdad? Hemos leído también Hebreos capítulo 3, en donde dice que Él probó el aguijón de la muerte en carne. Luego dijimos que en esa carne habitó la plenitud de la deidad corporalmente. Toda la plenitud de Dios estaba en esa carne, en el templo hecho por Dios. Luego dijimos que en la cruz del Calvario el Espíritu de Dios lo abandona, ¿verdad? Eso ya lo explicamos con citas bíblicas, estamos haciendo una remembranza. Sí. Lo abandona porque Dios no habita donde está el pecado, ¿verdad? También en 2 Corintios capítulo 5, del 19 en adelante, dice que el que no hizo pecado por nosotros, lo hizo pecado, no pecados. El que no hizo pecado, o sea, hablando de Jesucristo nuestro Señor, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El pecado de todos nosotros, dice Isaías capítulo 53, vino sobre Él.
La Biblia dice que fue molido, ¿por qué? Por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz, o sea, el castigo que merecíamos nosotros, vino sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿verdad? Muchas veces se ha presentado, no sé si ustedes lo han visto, a un Jesucristo cargando un mundo. No sé si ustedes han visto esa imagen de un Jesucristo cargando un mundo, y ese mundo está lleno de pecado. Cuando Él cargó el pecado de toda la humanidad, el Espíritu de Dios que estaba en Él, en toda plenitud, ¿verdad? Se fue, lo abandonó. Por eso se cumplió el Salmo 22, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego él dice en lengua aramea: Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba citando las Escrituras, ¿verdad? ¿Isaías qué, perdón? Salmos 22, Isaías capítulo 53. Estaba citando las Escrituras. Se estaba cumpliendo las Escrituras en él. El Espíritu de Dios estaba saliendo de él, porque la palabra abandonar, gramaticalmente hablando, quiere decir: si yo te abandono es porque yo estaba contigo, ¿verdad? Es correcto. Si no, esa palabra no encaja, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Espíritu de Dios salió de él, y él quedó solo con el pecado de todo el mundo. Fue algo terrible lo que él experimentó. No solamente el rechazo de las autoridades religiosas de su tiempo, no solamente el rechazo de las autoridades civiles de su tiempo, no solamente el escarnio de la gente que él hasta aún sanó, de los demonios que se remolineaban alrededor de él, porque él era un vidente. Él miraba el mundo espiritual y el mundo material, y miraba a todos los malignos. Por eso dice el Salmo 22, que lo habían rodeado cuadrilla de malignos. Perros quieren comer mis carnes, fuertes toros de Basán, ¿verdad? Cuadrilla de malignos. Lo hizo patente también cuando Judas se acercó a entregarlo con un beso. Dijo: este es la hora del maligno, este es la hora del mal, este es el momento del diablo, ¿verdad? Y lo llevaron a la cruz. Dios ahí lo abandona, ¿verdad? Seguimos. Después de que Dios lo abandona, él está 3 días y 3 noches, Mateo 12:40, en el fondo ¿de qué? De la tierra. Fíjate lo tremendo. Él no iba a ir al cielo, sino iba a bajar al infierno y al cautiverio, en este caso del seno de Abraham, a las partes más bajas de la tierra. A las partes más bajas de la tierra. Él sabía todo lo que le esperaba, todo lo sabía. Era terrible lo que le esperaba, y aún así no fluctuó y llegó al culmino, o culminó, mejor dicho, el propósito que tenía él en su vida, o para la cual había nacido, como él mismo dijo, ¿verdad? Después de que él está ahí y que está en esa tumba su cuerpo, la Biblia dice que el Espíritu de Dios baja a levantarlo de entre los muertos. Lo que estamos explicando es la condescendencia del Espíritu. Al buen entendedor, pocas palabras. Solamente con eso entendemos todo este misterio, solamente con eso. Dios es Espíritu. Ese Espíritu se materializó en carne a través del vientre de una mujer llamada María. Cuando la carne se convierte en el templo, en la morada, ese Espíritu baja y se fusiona con el cuerpo. Después, cuando va a la cruz, ese Espíritu lo deja, porque el Espíritu no puede, o Dios Espíritu, no puede convivir con el pecado. Lo abandona. Todo está de acuerdo a las Sagradas Escrituras. No hay invento, no hay dogma, no hay nada, porque todo está entrelazado con la Sagrada Escritura.
Después el Espíritu viene y lo levanta, como dice Romanos capítulo 8, verso 11. Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de los muertos, seguimos en la condescendencia del Espíritu. Después de eso, de que es levantado de entre los muertos, se da algo de lo más glorioso, de lo más hermoso, de lo más importante. Ese Espíritu se vacía en la iglesia en Pentecostés. ¿Sí? Todo lo que estaba en Dios fue vaciado en la iglesia en ese momento. Antes de eso, todo lo que estaba en Dios fue vaciado en Jesucristo. Colosenses 2:9 dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Y luego que lo levanta de entre los muertos, vuelve ese Espíritu y viene en el día de Pentecostés para llenar a aquellos que estaban orando. ¿Verdad? Vino como ¿qué? Dice la Biblia, como un viento ¿qué? Recio. Hay tres maneras de cómo Dios se manifiesta, y lo estamos hablando en esta plática, ¿no? Dios se manifiesta a través del viento. Dios se manifiesta a través de la nube y Dios se manifiesta a través del fuego. Estos tres elementos, obviamente que Dios se manifiesta a través de un silbido apacible, de muchas formas Dios se manifiesta. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice, y el firmamento ¿qué? Anuncia la obra de sus manos. Pero en estos tres elementos casi vas a ver que toda la Biblia habla de cómo se manifiesta Dios. ¿Verdad? Vamos a poner ejemplos. En el viento Dios se manifestó en el torbellino que levantó a Elías el profeta. También cuando se presenta con Job, se presenta a través de un remolino, ¿verdad? Viento. Cuando se presenta en Hechos capítulo 2, dice la Biblia que estaban todos unánimes orando. Eso es algo increíble, la unidad. Para que se logre, se necesitan echar fuera muchísimos demonios de las iglesias, de las familias. Lograr la unidad de proyecto en el correcto sentido de la palabra, proyecto para algo bueno, se necesita algo muy tremendo. Echar fuera prejuicios, echar fuera censuras, echar fuera muchas cosas, ¿verdad? Ambiciones, envidias, para lograr una unidad. Sin una unidad, ni una nación, ni una familia, ni escuela, ni iglesia puede lograrse. Por eso, lo más importante es, en este caso, es la unidad. Una unidad. En aquel caso estaban unidos todos orando. Luego vino un viento, dice la Biblia, recio. Hechos capítulo 2. El cual llenó toda la casa. Viento recio, ¿verdad? Y luego, obviamente para tomar el fuego, Dios se manifestaba a través del fuego, como la columna de fuego, la lengüeta de fuego que consumió, en este caso, el holocausto de Elías profeta, en el caso del reto en el Monte Carmelo, contra los 400 profetas de Baal. También el fuego sagrado que encendía o que llenaba el lugar santísimo donde estaba la ofrenda, la plancha del propiciatorio, ¿verdad? Fuego, columna de fuego. Recordemos que también Pablo, camino a Damasco, se enfrentó ¿con qué? Con una luz, un resplandor exactamente, un resplandor más brillante que el sol. Fuego. En este caso, queridos hermanos, dice la palabra de Dios que en Pentecostés se repartieron lenguas como de fuego, ¿verdad? El fuego quema. En este caso, el Espíritu Santo, el bautismo real del Espíritu Santo,